Dios Padre, quien ama nuestro alma, te damos gracias. Gracias por habernos salvado y alimentarnos, guiarnos, protegernos en tu iglesia. Los hermanos queridos, en el día del Señor, aquí estamos juntos ante tu palabra. Te pedimos que nos enseñes la palabra necesaria y guíanos con tu palabra. Y además, en 22 días tenemos el retiro de verano. Te pedimos que estés con nosotros. También ayúdanos para que este retiro sea una oportunidad para crecer espiritualmente en nuestra fe y para las almas perdidas, para que ellos reciban la salvación. Y también que estés con nosotros en esa área de Los Ángeles, con todas las dificultades por las que estamos pasando. Y danos la paz en nuestra ciudad para que podamos predicar el Evangelio más efectivamente. También confiamos desde el principio hasta el fin de esta palabra en tu mano. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén. Para empezar vamos a buscar Génesis capítulo 39. El libro de Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 2. Génesis capítulo 39, versículo 2 y versículo 3. Se los leo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y también versículo 23. Versículo 23. Vamos a leerlo juntos. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová los prosperaba. Otra vez, buenos días, hermanos. Vamos a tomar un tiempo para saludarnos a unos a otros. Vamos a decir, me da mucho gusto verle. Como saben, en el condado de Los Ángeles hay muchos acontecimientos pasando hoy en día. Y pues por todo lo que está pasando, la comunidad se está preocupando. Y por eso muchos no vinieron hoy. Por eso es necesario orar juntos para que no haya nada que nos faltamos en nuestra vida cristiana, para llevar esta vida cristiana para el Señor. Y como saben, Israel e Irán empezaron una guerra. Como saben, en Ezequiel capítulo 38 habla sobre la guerra en el fin del tiempo. Israel en el centro, Etiopía, Libia, Irán. La Biblia dice que estos países van a
irá a atacar a Israel en el fin del tiempo. En el fin del tiempo también, ¿no? Con Rusia, junto con Rusia, Irán, va a ir a atacar a Israel. Por eso esta época es una época muy temerosa. Cada día nos preocupamos cómo podemos sobrevivir cada día. Pero si abrimos nuestros ojos más grandemente, entonces podemos ver que estamos en el fin del tiempo. Mateo 24 dice que en la hora que no pensamos va a venir el Hijo del Señor. Cuando no esperamos, no sabemos, no esperamos, va a venir el Señor, va a venir Jesucristo. En la hora cuando la gente se está casándose o tomando o comiendo, en esa hora, cuando nadie espera, va a venir Jesús. Por eso en el fin de tiempo hay que verdaderamente considerar cómo debemos llevar nuestra vida cristiana. Solamente tenemos como más o menos 22 días hasta el retiro de verano. En este trabajo de salvar las almas tenemos que trabajar juntos, siendo unánimes. Porque esto es la cosa, el trabajo más precioso y valioso ante el Señor. Hoy vamos a aprender Génesis capítulo 39 juntos. La semana pasada aprendimos capítulo 37. Por eso alguien me dijo, ¿por qué no estamos estudiando 38? Es porque en el capítulo 38, el contenido de ese capítulo es pues sobre pecado, adulterio de Judá. Sí tiene muchas pues lecciones espirituales, pero no es algo que debemos pues aprender mucho. Por eso hoy vamos a aprender 39. Capítulo 39, versículo 2, vamos a leer juntos. Se lo leo otra vez. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Capítulo 39 de Génesis, versículo 2 y versículo 3. Hay una palabra repetida. Jehová estaba con José, fue varón próspero. Versículo 3 también otra vez dice, Jehová estaba con él. En todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Hay algo muy raro aquí en este versículo. En este tiempo, la situación de José es que él fue llevado a la casa de Potifar como esclavo. Y les pregunto, ¿una vida de esclavitud es prosperidad o no es una prosperidad? Llevar una vida como un esclavo no es prosperidad. Podemos decir que los primeros 17 años de José viviendo en la casa de su papá, eso es prosperidad, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que cuando él fue llevado a la casa de Potifar, viviendo como un esclavo, estos años eran prosperidad. Y hay otra cosa muy maravillosa, versículo 23. Se lo leo. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez aquí. Injustamente, José entró al cárcel. No hubo nada que hizo José. Como sabe, la esposa de Potifar tentó a José, pidiendo que acostara con ella. Pero la esposa de Potifar
falsamente acusó a José. Por eso él fue llevado a la cárcel injustamente. Entonces la vida de José era una vida injusta. Y la vida en el cárcel, en la prisión, no es una vida de prosperidad. Pero la Biblia escribe aquí que cuando él estaba en la cárcel, tenía una vida próspera. Entonces nuestros pensamientos, una vida de esclavitud, una vida de un esclavo en la cárcel, no tiene nada que ver con la prosperidad. Pero la Biblia dice, la vida de José en este tiempo, cuando fue encarcelado, era prosperidad. O sea, la prosperidad ante Dios y la prosperidad en mis ojos, en mis pensamientos, son diferentes. Nosotros decimos que tenemos prosperidad cuando, por ejemplo, este mes el patrón me está dando doble veces de mi paga. Entonces uno dice, Dios me está ayudando. Hoy, este mes me está ayudando Dios. Y otro ejemplo, su hijo sacó buenas notas de repente. Entonces uno dice, es prosperidad. Además, por ejemplo, yo pensaba que no me iba a casar, pero me encontré con un hombre muy guapo, muy bueno. Entonces uno dice, me ha ayudado Dios. Entonces, estas prosperidades de mundo, decimos o a veces pensamos que estas son prosperidad. Pero en la vida de José, él estaba encarcelado, viviendo una vida de esclavo. Pero la Biblia dice que esta vida era una vida de prosperidad. Y hay algo que pasó antemano. En el versículo dice, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. La Biblia dice que una vida con Jesús, con Jehová, con Dios es prosperidad. Entonces, bíblicamente, una vida sin prosperidad, ¿qué tipo de vida es? Según la Biblia. Tal vez tiene muchas cosas, tiene mucho dinero, tiene muchas cosas en el mundo, pero si no está caminando con Dios, entonces es una vida sin prosperidad. Hay que pensar, ¿estoy viviendo una vida de prosperidad ante Dios o una vida sin prosperidad ante Dios? La prosperidad ante Dios no tiene nada que ver con las condiciones en este mundo, las condiciones físicas. Pase lo que pase, si uno está con el Señor, entonces tiene una vida próspera. Pero si no está caminando con Dios, si Dios no está con esa persona, no tiene esa prosperidad. Entonces, ustedes están viviendo una vida de prosperidad. Hay que recordar, una vida con Dios es prosperidad. Si uno no puede sentirse que Dios está con uno, no tiene prosperidad. Esto es el estándar de la Biblia, de la prosperidad. ¿Tengo prosperidad o no? José vivía como un esclavo y también como en la cárcel estaba, pero tenía la prosperidad ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová, estaba con José. Por eso la Biblia describe que fue un varón próspero. Pero ¿cómo es que ese hombre José podía estar con Dios, caminar con Dios siempre en su vida? ¿Cómo ese hombre José podía vivir una vida de prosperidad en el Señor, dado por Señor? Viendo unos versículos de la Biblia, vamos a aprender hoy. Génesis 39, versículo 3. Capítulo 39, versículo 3.
Se lo leo. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Leamos juntos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Cómo podía José vivir una vida próspera? Versículo 3 dice. Versículo 4 dice que vio su amo que Jehová estaba con él. Y halló José gracia en sus ojos. Versículo 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa de egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Capítulo 39 de Génesis, versículos 4 y 5, nos explica la razón por la que Dios estaba con él y él podía vivir una vida de prosperidad. Versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos. José vivía una vida recordando la gracia de Dios. Y como el resultado, Dios le permitió prosperidad. Más atrás, versículo 23, versículo 21. Versículo 21. Veamos juntos. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aún en la cárcel, también el jefe de la cárcel, a él le caía bien José. Halló gracia, dice. Y aun cuando estaba encarcelado, José podía servir al Señor. Por eso, estando con Jehová, aun en la cárcel, él tenía una vida próspera. Todos quieren llevar una vida próspera. Quieren caminar con Dios. Una vida que camina con el Señor es una vida de prosperidad. Pero, ¿quién puede experimentar esa prosperidad en la vida? ¿Quién puede experimentar a Dios caminando con él? Es la persona quien recuerda la gracia de Dios y vive una vida de servir. La vida de servitud es la clave para tener la prosperidad. San Juan capítulo 8 dice, el que me envió está conmigo. Y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús confesó que yo hago siempre lo que le agrada al Señor. Por eso, el Padre no me ha dejado solo. Hacer lo que le agrada a Dios, esto es la manera de servir a Dios. Y ahí es cuando Dios no me deja solo. Donde quiera, Dios va a caminar conmigo y me dará la paz grande. Pero aunque yo me estoy viviendo una vida de paz en mi carne, pero si no estoy viviendo con Dios, no hay prosperidad, no hay paz. Una vida de servir a Dios es un privilegio, es un gozo para los cristianos salvos. Vamos a buscar Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100. Salmos 100, versículo 1.
Salmos capítulo 100, versículo 1. Leamos juntos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es un versículo muy corto. Otro nombre de ese capítulo es beneficio de servir. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Solo al leer este versículo nos da mucha emoción. La persona quien escribió este versículo dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. En esta tierra, en este mundo, hay personas con prosperidad carnalmente, los que no tienen prosperidad carnalmente. Pero dice aquí, todos pueden cantar alegres a Dios, todos los habitantes de toda la tierra. ¿Y cuándo es posible esto? Versículo 2. Vamos a leer juntos despacio. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Pase lo que pase, ¿cómo uno puede servir a Dios con alegría? Ir ante la presencia de Dios con gozo. Versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. En esta vida de servir, la persona quien escribió este capítulo, esta persona experimentó el gozo tan grande en la vida de servir a Dios. Versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Versículo 3 dice, reconocer que Jehová es Dios. Reconocer aquí, esa palabra significa experimentar, saber por experiencia. ¿Eso qué es? Es muy fácil, ¿verdad? Es agua. Lo tomé. Me siento muy bien. Perdón, disculpe. Pero uno sabe es agua, pero tomarlo y saber es diferente. Uno solamente sabe por su cabeza, con su mente, pero uno experimenta, por eso sabe. Entonces, esta salmista sabía quién era Dios. De verdad experimentó la mano de Dios, que Dios me creó, que Dios me cría y me guía y no me deja solo. La promesa de Dios es muy segura. ¿Cómo sabía esto? Versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Resultados de servir a Dios es experimentar Dios, conocer a Dios como por medio de las experiencias. Tenemos que conocer a Dios. Reconocer a Dios con toda nuestra fuerza. ¿Cómo podemos reconocer a Dios con toda nuestra fuerza? Sirviéndole. Sirviéndole podemos saber, conocer a Dios por medio de las experiencias. Pero si no le servimos, no hay gozo ni hay prosperidad ante Dios. Por eso servir a Dios es un privilegio, es una oportunidad. Si no servimos, nada viene a nosotros. Vamos a buscar Hechos capítulo 13. Hechos 13.
Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Versículo 22, leamos juntos. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ese hombre David dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En la vida de David, por esta razón, tenía prosperidad. Varón conforme a mi corazón. O sea, el corazón de David, el corazón de Dios, estaba uno. David siempre caminaba con Dios. Pero en el estándar del mundo, la vida de David, no podemos decir que tenía prosperidad. Es más cerca, la vida de David es más cerca a una vida sin prosperidad, porque tenía muchos riesgos, muchas situaciones donde casi se perdió todo hasta su vida. Pero David, de verdad, ante Dios, ante los ojos de Dios, vivía una vida próspera. ¿Por qué? Versículo 36, solamente la parte inicial. 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, hasta aquí, David podía caminar con Dios, porque aquí dice, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. La vida de servitud de David es la razón por la que él podía caminar con Dios. ¿Quién puede caminar con Dios? La persona quien sirve a Dios. Servir es un privilegio de Dios, de cristiano. Podemos caminar con Él y tenemos prosperidad. Tenemos que servirle al Señor con nuestro corazón y en nuestro espíritu. Hay que preguntarse a sí mismo, ¿de verdad yo sirvo a Dios? ¿De verdad vivo una vida de servir a Dios? En la vida de servir, uno puede experimentar la presencia de Dios, la ayuda de Dios. Servir no es algo fácil, porque servir es sacrificio. Y en esta vida, Dios camina con esa persona. No se va a sentir que Dios está muy lejos. Y uno se da cuenta que tiene prosperidad en Dios. Igual para Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel, libro de Daniel está en Antiguo Testamento. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. 6, versículo 16. Vamos a leer juntos. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Aquí Daniel entró en el foso de los leones. Fue echado en el foso de los leones. El rey le mandó
Entonces, dice en el edicto, es prohibido servir o rogar a otros dioses. Solamente al rey podía uno, pues, arrodillarse. Pero Daniel todavía oró a Dios. Versículo 10, se lo leo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí, aunque el rey dijo que va a matar a todos los que se arrodillan ante otros, pero todavía Daniel no se, pues, siguió de orar a Dios. Por eso Dios mostró su misericordia a Daniel, quien estaba echado en el foso de los leones. Aún en ese foso de los leones, Dios salvó a Daniel y lo sacó. ¿Sabe el foso de leones a qué se refiere? Símbolo de este mundo. La Biblia dice que tenemos que estar sobrios, porque Satanás, el enemigo, anda como león rugiente. Hay muchos ataques en este mundo. Hay muchas tentaciones. Aún en el trabajo, aún en su hogar. Toda su vida es como ese foso de los leones. Pero aún en el foso de los leones, Dios, Jehová, estaba con Daniel. Entonces, en este foso de los leones, ¿cómo ha podido experimentar Dios? Porque en todas las situaciones, Daniel siempre servía a Dios. Por esta razón, Dios guardó a Daniel aún en el foso de los leones. ¿Quién puede caminar con Dios? El que sirve a Dios. El que camina con Dios. Ellos son los que sirven a Dios. Pero, de hecho, servir a Dios suena como muy abstracto. ¿Qué quiere decir servir a Dios? Hay muchas diferentes maneras. Servir en la iglesia. Ayudar a los hermanos y hermanas. Como hizo Daniel aquí, orar fervientemente. Todas estas cosas son maneras para servir a Dios. Pero ¿qué es el servicio fundamental? Es participar en el trabajo de Dios. Estar ahí presente para servir. Donde Dios está trabajando, hay que estar ahí, su cuerpo, para servir a Dios. Pero si uno no participa y dice que está sirviendo a Dios, es una mentira. Como saben, tenemos el retiro de verano. El servicio más fundamental, ¿qué es? Es estar ahí junto con Dios. Esto es el servicio fundamental. Pero uno ni siquiera está ahí presente, pero dice que está sirviendo a Dios. Como saben, la gente del mundo planea toda su vida para disfrutar este mundo, para viajar. Personalmente, nunca he llevado una vida así. Pero hay una cosa que he hecho bien después de recibir la salvación. Me estoy jactando, sí. Nunca he faltado un retiro. Nunca. Muy bien, ¿no? Me estoy jactando. Pero si me imagino faltar un retiro, no pienso que puedo, porque me sentiría muy incómodo ante Dios.
porque los hermanos están sudando y están trabajando muy, muy duro para salvar las almas. Pero uno está cerca de una playa, disfrutando su vida, viendo pues la vista muy hermosa, tomando un cafecito, orando a Dios. No creo que esto es correcto. No creo que yo lo puedo, no lo puedo hacer. Servicio fundamental es participar, estar ahí junto con los hermanos. Es orar juntos. Pues hacer todo lo que puedo hacer. Ahí es cuando Dios provee el gozo verdadero en el corazón. Eso es la prosperidad dada por Dios. No es que uno tiene que disfrutar cosas buenas en este mundo para estar gozosos, pero estar con los hermanos queridos en la iglesia que yo amo tanto, y estar ahí con Jehová, con Dios, el Señor quien yo amo tanto, estar ahí juntos, esto es la prosperidad. Por eso, para tener una prosperidad en la vida hay que servir a Dios. Pero la cosa más importante para hacer eso es participar, estar ahí juntos. Antes de ir al retiro, por favor, oren. Oren diciendo, Dios, dame un cambio en mi corazón. Yo estoy viviendo una vida tan pasiva. Cambia esa vida cristiana que yo llevo, que es pasiva. ¿Sabe por qué su vida no cambia? ¿Sabe cuál cosa puede cambiar su vida? Gracia de Dios. José recordó las gracias. La gracia recordó, por eso sirvió a Dios. Cuando uno se acuerda de la gracia, quiere servir. Si recibe la gracia, su corazón cambia. Pero sin gracia no hay fuerza para servir. Porque la gracia dada de arriba. Hay que orar a Dios. Dios, por favor, cambia mi corazón en este retiro. Sí, dé gozo a otras personas en retiro, pero a mí, dame el gozo más grande. Dame un cambio de mi corazón. Dame un cambio de mi corazón y mi mente. Hay que orar así. De esta manera Dios puede cambiar su corazón. Dios puede cambiar a usted para ser una persona que sirve a Dios. El resultado es uno puede caminar con Dios también. Por eso, en este retiro hay que participar para servir. Y también sea oración, sea servicio, sea limpiar el baño. Es muy bueno hacer todo eso, ¿no? Es el baño de Dios, ¿no? Limpiar el baño de Dios. ¿Cuál otro tipo de baño podemos limpiar? Estoy limpiando el baño donde está trabajando Dios. Estoy recogiendo basura en el lugar donde trabaja Dios. Yo he participado en muchos retiros, pero hay un retiro que todavía hasta este día recuerdo. Por 2 semanas estaba yo limpiando basuras. Por 2 semanas en este retiro solamente estaba recogiendo basura. Por eso me recuerdo más este retiro. Tenía un cambio de corazón más grande. Por eso este retiro hay que tener un corazón de servir, de querer servir, de desear. No hay nadie que está yendo a otro lado, ¿verdad? No hay nadie así. Yo sé, yo creo. Si tiene otros planes para viajar a otro lado, hay que cancelar. Hay que cancelar hoy. ¿A dónde va a ir? Un viaje muy bonito. Un viaje muy bonito con Dios. A retiro. Hay que ir a retiro. Viaje de retiro. Esto es el servicio más grande ante Dios. Y una cosa más les pido.
Servir es hacer algo que le agrada a Dios. No es hacer lo que quiere uno. Hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad más grande que Dios tiene? Es salvar las almas. Por eso, por favor, traiga las almas. Uno dice, hace mucho calor, es muy incómodo allá. Les pregunto una cosa, ¿sí? No es que solamente tener un lugar muy bonito y cómodo que muchos reciban la salvación. No es así. La circunstancia, el lugar, es nada. Solamente excusa. Usar la situación o el lugar como excusa es no creer en el poder de Dios completamente. ¿Sabe qué es más importante? La fe. La fe que Dios puede trabajar. Eso es lo que puede salvar a las almas. La obra de la fe. Según mi fe, Dios va a trabajar y obrar. Por eso este retiro, por favor, llevan las almas. Lleven las almas. Uno dice, cuesta mucho el retiro. Hay excusas así, ¿verdad? Pero el dinero, ¿de verdad es problema? No, eso no es algo muy importante. Por eso hay que llevar muchas almas para que las almas reciban la salvación. Y con participar ahí junto con los hermanos, su corazón puede estar lleno de gozo también. Y otra cosa que necesitamos, vamos a buscar Josué capítulo 24. Libro de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 20. Versículo 20 y 21. Josué versículo 24, versículo 20 y 21. Se los leo. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Versículo 21. Leamos juntos. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Aquí, ante Josué, los israelitas determinaron. Versículo 31. Se lo leo. Y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Versículo 31. Dice, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Cómo podía servir? Determinar. Al determinar que uno va a servir a Dios, Dios le proveyó la fuerza para servir. Versículo 21. Dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Versículo 31. Y dice, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. En nuestra vida, no hay nada que uno pueda hacer sin determinación. Sin determinar, uno no puede hacer nada. Pero si uno determina, Dios de verdad ayuda. Uno confiesa de sus debilidades
Uno dice, soy muy ignorante, no tengo capacidad, no puedo hacer nada. Sí está bien conocer su debilidad, pero hay algo más importante que uno que tiene que hacer. Uno tiene que reconocer sus debilidades y luego orar a Dios. Hay que clamar a Dios. Y luego Dios de verdad ayuda. En ese retiro hay que aprovecharlo para servir a Dios y llenar su corazón con mucho gozo de Dios. Vamos a regresar a Génesis capítulo 39. Génesis 39, versículo 7. Capítulo 39, versículo 7. Capítulo 39, versículo 7. Se lo leo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿De qué está hablando aquí? La mujer, la esposa de Potifar, está tentando a José. Primeramente está dando sus ojos a José. Está tratando. Y luego dijo a José que duerme conmigo. Esa mujer es algo, ¿verdad? Muy temerosa. Pero José rechazó. Pero esa mujer no se rindió. Versículo 10. Hablando ella a José cada día. Normalmente, pues, si uno rechaza, puede rendirse. Pero ¿qué ves aquí esta mujer? Cada día pedía. Ella no tiene, pues, su orgullo, no tiene pena, no tiene vergüenza. Está lleno su corazón con deseos carnales. Pero no termina aquí. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Versículo 10. Dice, ella habló a José cada día. Y luego, versículo 12, ella asió por su ropa. Ese hombre José tenía muchas tentaciones. Si nosotros fuéramos José, hubiera sido muy difícil, ¿verdad? ¿Verdad, los jóvenes? Creo que todos aquí no puede vencer, es muy difícil cuando uno tiene estas tentaciones. Pero aquí este hombre José sobrepasó por todas estas tentaciones. Por eso la vida de José tenía prosperidad. Viene tentaciones a nosotros. Vienen todas estas tentaciones, sea pequeña o grande. Vienen tentaciones que trae Satanás. Pero esa mujer cada día tentó a José. Sin parar, tentó a José. En nuestra vida también no hay fin, siempre nos tienta. Pero José, ¿cómo podías pasar por una tentación tan grande como eso? Hay varias razones, pero una razón más grande, más importante es, ¿sabe qué es? Es el sueño, la visión que tenía José. La visión. El sueño que recibió él de Dios. Esa visión, ese sueño que recibió él de Dios, le ayudó a pasar por todas estas tentaciones grandes. Porque él tenía un sueño. Capítulo 37. Génesis capítulo 37. Versículo 5.
capítulo 37, versículo 5. Se lo leo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: José tenía un sueño. Dios le proveó un sueño, una visión. Es en el futuro ayudar a Israel. Es ser casi como un rey en Egipto. Ese hombre José, toda su vida recordaba de este sueño, esa visión que fue dada por Dios. Aunque tenía muchas dificultades y tentaciones, ese sueño que él tenía, él poseía, le ayudó a pasar por las tentaciones y las pruebas. Necesitamos esta cosa también. El sueño, la visión. Les pregunto, ¿cuál es mi visión? El sueño le trae una fuerza tan grande. Una persona sin sueño, sin visión, una persona con visión, completamente diferente. ¿Qué es lo que le ayuda a una persona a llevar una vida activa, más pasión? Es el sueño, la visión. El que tiene la visión tiene una vida diferente. Aquí tengo una estadística. Preguntaron a los estudiantes de la Universidad de Yale, entre 10 a 100 personas, solamente 3 tenían una meta, un sueño muy seguro, un objetivo. Pero 87 personas no tenían ningún objetivo y el 10% sí tenía un sueño, un objetivo, pero era como algo muy solo lo había pensado vagamente. Y solamente el 3% lo había establecido concretamente. Y resultaron sus vidas 20 años después. ¿Sabe lo que pasó? Los 3%, los que tenían un sueño, un objetivo, un goal concretamente, superaron más. Los logros de los 3% superaron los de 97% restante. Entonces, la fuerza en la vida de uno viene por medio de los sueños. Un cristiano salvo tiene que ser un hombre de sueño, una visión, que las personas alrededor mía reciben la salvación. Llevar una vida significante ante Dios. Cuando uno tiene estos objetivos, su vida va a cambiar. Va a tener otros resultados diferentes, mejores, en 5 años, en 10 años. Y puede sobrepasar todas las pruebas y tentaciones. Ese sueño nos trae prosperidad. Sin sueño, sin objetivo, sin determinación, sin visión, su espíritu puede desanimarse. Aún el apóstol Pablo tenía un sueño. Vamos a buscar Hechos capítulo 14. Hechos 14. Hechos capítulo 14, versículo 19. Hechos capítulo 14, versículo 19. Se lo leo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
en la ciudad de Luz, apóstol Pablo estaba predicando. Pero muchos judíos de Antioquía y Iconio venían a donde estaba apóstol Pablo. Estaba tirando, apedreando a Pablo y casi murió. Pero milagrosamente se recuperó a Pablo. Pero ¿sabe lo que hizo cuando se levantó? Versículo 20. Pero rodeándoles los discípulos, se levantó y le entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Versículo 21. Leamos juntos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Apóstol Pablo fue apedreado, casi murió, pero se levantó. Pero justo cuando se levantó, fue a Derbe para predicar otra vez. Y luego, hasta volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, donde los judíos le apedrearon. Es algo muy asombroso. Hubo personas que querían matarle, apedrearle. Entonces, si fuera yo no quería ver estas personas. Hubiera tenido un enojo tan grande. Pero regresó, volvió a Listra, a Iconio, Antioquía y predicó. ¿Sabe qué es lo que le ayudó a llevar una vida así? Es la misión. Es un deseo tan grande de querer salvar estas almas. Es la misión dada por Dios. La persona que tiene visión y misión dada por Dios, pase lo que pase, siempre va a levantarse. Pero los que no tienen esa visión, el sueño, puede caer muy fácilmente. Se desanima muy fácilmente. Se rinde muy fácilmente. Y hasta da su espalda a Dios y en su fe. ¿Sabe qué es lo que hace esta diferencia tan grande? La persona que tiene una visión, otra que no tiene. Dios me va a preguntar, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su deseo? Una persona que tiene deseo tan seguro va a llevar una vida diferente. Puede sobrepasar tentaciones. Y va a resultar en la paz y el gozo, la vida próspera. Tenemos que soñar. José tenía sueño y luego tenía más sueño. Dios le ayudó para recordar con más sueño. Cada domingo aprendemos la palabra. Ahora el miércoles venimos para aprender. Muchas veces nos reunimos. ¿Para qué? Solamente una razón. Es para que no olvidamos de ese sueño. No olvidamos esa visión que Dios nos dio. Para recordar, venimos. Nuestra vida cristiana. Hay que tener esta visión, este sueño. Sabe que José tenía situaciones injustas. No es que José tentó a la esposa de Potifar, sino al revés. La mujer de Potifar, tentó a José. Entonces José tenía que llevar una vida injustamente en la cárcel. Es muy injusta. Pero en esta situación, José podía aguantar porque tenía un sueño, una visión. Vamos a buscar 1 de Samuel capítulo 1. 1 de Samuel capítulo 1. 1 de Samuel capítulo 1, versículo 12.
capítulo 1, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Los dos versículos leamos juntos. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. El nombre Ana significa gracia. Pero la vida de Ana parecía como una vida sin gracia de Dios. Porque Ana no tenía hijos. Pero la otra mujer de su esposo, Penina le molestaba también. Un día Ana, por tener una angustia tan grande, empezó a orar a Dios. Ella estaba orando tan fervientemente, por eso solamente sus labios se movían. Estaba orando fervientemente, pero aquí sacerdote Elí dice, usted tomó. ¿Hasta cuándo estarás ebria? ¿Digieres tu vino? Entonces piénsalo, si yo fuera Ana, hubiera sido muy enojada. Porque aquí dice, Elí la tuvo por ebria. Ese sacerdote le acusó diciendo que estaba borracha. Pero versículo 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Piénsalo, la vida de Ana, ella estaba afligida, porque Penina, la otra mujer, estaba pues persiguiéndola, molestándola. Por eso, por esta angustia, estaba orando. Pero el sacerdote viene y ¿qué dice? Estás borracha, dice. Hay que dejar de tomar. Entonces piensa cómo hubiera sentido esta mujer Ana. Recibió este malentendido tan grande. Pero Ana no le respondió con emoción. Versículo 15, se lo leo. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hasta le llama este sacerdote Elí, Señor. No respondió con emoción, sino con tranquilidad le respondió. Esa mujer, Ana, ¿cómo podía responder así, tan tranquilamente, sin emoción? Porque tenía ese sueño de Dios. Tenía fe. Sin parar, continuamente oró y luego recibe su hijo Samuel. A veces en el proceso de predicar o en el proceso de llevar su vida cristiana, algunos nos malentienden. Pero la cosa más importante en medio de todo eso es la visión. El que tiene la visión puede pasar por las tentaciones. Y Dios nos permite prosperidad. La visión que yo tengo que cumplir la voluntad de Dios, que yo tengo que salvar este alma. Este sueño nos ayuda a aguantar y pasar por todas las tentaciones o pruebas o malentendidos.
Así podemos tener una vida próspera. Una cosa más, Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 9. Capítulo 39, versículo 9. Capítulo 39, versículo 9. Se lo leo. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, como pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. ¿Sabe cuál es la clave para la prosperidad? Versículo 9 dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La clave para tener prosperidad en Dios es llevar una vida de estar consciente de Dios, reconocer a Dios en todo tiempo. José no dijo aquí, ¿cómo yo puedo pecar contra Potifar? La Biblia está escrito aquí, ¿cómo yo puedo pecar contra Dios? Entonces estaba consciente de Dios. Por medio de reconocer a Dios, estar consciente de Dios siempre, él podía llevar una vida así. Hay que siempre nosotros estar conscientes de Dios, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia. Estar consciente de Dios es como medicina para su espíritu. Vamos a buscar Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Versículos 5 y 6. Capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 y 6. Se los leo. Leamos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyas en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconocer a Dios en todos caminos. Versículo 8. Se lo leo. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es muy maravilloso. Dice, cuando uno reconoce a Dios y en todos sus caminos, es como medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Hasta sus huesos pueden estar muy fuertes. Cuando uno teme a Dios, cuando uno reconoce a Dios, cuando uno está consciente de Dios, puede llevar una vida de prosperidad. Hay que reconocer que yo estoy bajo de Dios. Y hay que querer de cumplir y seguir la voluntad de Dios. Y no hacer lo que quiere uno. Esto es como medicina en su cuerpo y refrigerio para sus huesos. En el desierto, los israelitas tenían que pasar por dificultades tan grandes, físicamente, espiritualmente, tenía aflicciones tan grandes. ¿Sabe por qué? Porque ellos olvidaron de Dios. Entonces, luego, como resultado, ellos hacían lo que querían hacer. Por eso, Deuteronomio 8 dice, me temo que ustedes van a hacer lo que quieren hacer y tener un corazón arrogante.
cuando uno olvida de Dios, cuando su corazón es muy enaltecido, Dios mostró un milagro tan grande para los israelitas. Dividieron el Mar Rojo y proveó comida de arriba. A pesar de que vieron todos esos milagros, los israelitas olvidaron de Dios. No reconocieron a Dios. Y por esta razón, ellos pecaron, un pecado tan grande en el desierto. Adoraron ídolos, adoraron un ídolo. Y antes sus ojos se dividieron en el Mar Rojo y vieron todos estos milagros de Dios. Pero ¿cómo es que ellos podían adorar este ídolo? Porque ellos olvidaron. ¿Olvidaron qué? Olvidaron la existencia de Dios. Por eso los israelitas fueron destruidos en el desierto. También dijo a los israelitas, si ve, esa serpiente de bronce va a vivir. Pero hubo los que vieron y los que no vieron. En el desierto, por tentar a Jehová, muchos murieron. Tentar a Jehová, ¿qué quiere decir? No creer en la palabra de Dios. Aunque le mostró Dios muchos milagros, no creo todavía. Por eso los israelitas fueron destruidos. Y ellos se quejaron mucho. Estaban quejándose del maná y no tenían agradecimiento. Y por no reconocer a Dios, ellos no tenían ese agradecimiento. En la vida cristiana hay que recordar, hay que saber, hay que reconocer a Dios. Hay que siempre recordar que Dios está arriba. Así de esta manera puede tener prosperidad en su vida. Y si uno reconoce a Dios, puede obedecer a Dios también. Y puede tirar sus pecados, sus pensamientos. Pero la persona más necia en la Biblia no debe tomarse a sí mismo como sabio. Versículo 7 vamos a buscar. Vamos a leer juntos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal. ¿Por qué las personas no pueden reconocer a Dios? Porque piensa que uno es sabio. Piensa que sus pensamientos son correctos. Se cree en sí mismo. Por esto, no puede temer a Dios y no tiene prosperidad en su vida. Para tener prosperidad ante Dios hay que practicar. ¿Practicar qué? Hay que practicar una cosa. Es tirar. La acción de tirar. ¿Tirar qué? Tirar sus pensamientos. Abandonar sus planes. Hay que ensayar, hay que practicar. ¿Sabe qué es eso? Tirar su obstinación. En la vida cristiana hay personas que me hacen triste. Pero hay otras personas que me hacen pensar que van a llevar una vida cristiana muy buena. Aunque tienen muchos talentos de Dios, pero si tiene obstinación, no puede. ¿Sabe por qué? Porque está aferrándose a sus pensamientos. Luego se va a caer. ¿Sabe por qué? Por sus propios pensamientos. Pero hay otros, aunque parece que no tiene muchos talentos, le falta cosas, pero en su vida cristiana tiene prosperidad. ¿Por qué? Porque no tiene obstinación. No está insistiendo sus propios pensamientos. Yo tenía una comunión con una persona, un hermano. Ese hermano tiene muchas cosas, posee muchas cosas. Tiene muy inteligente, tiene inteligencia,
Pero me dijo así. Me dijo que me falta mucho, tengo mucha necesidad, por eso quiero aprender bien la Biblia. Y yo podía ver, esa persona va a tener prosperidad, va a crecer. Pero hay otro tipo de persona, parece que no sabe mucho, pero tiene sus pensamientos, tiene su obstinación, no puede pasar por su obstinación. Se va a caer y no puede crecer en su vida cristiana. Su obstinación le va... en Mateo 13 habla sobre 4 campos. Primero es el camino. Segundo, pedregales. 3, entre espinos. 4, buena tierra. Sembró la semilla en cada tipo de campo, pero no puede sembrar. Pues sembró, pero no crece. Espinas se refiere a preocupaciones de dinero, de cosas en la vida. O sea, sus pensamientos, su obstinación. Las cosas que uno quiere cumplir. Su avaricia. Las cosas que uno quiere hacer. La semilla no puede crecer. Hay que quitar todo eso. La Biblia dice que no se considera a sí mismo como sabio. Si uno se cree en sí mismo, no puede tener esa prosperidad. Por eso en la vida cristiana hay que como practicar esa acción de abandonar sus propios pensamientos. Jesucristo no dice sí y sí, luego no y no. En nuestra época, si uno no puede entender con su cabeza, con su mente, no quiere hacerlo. Si uno no puede entender, no está de acuerdo, entonces no puede hacerlo. La voluntad de Dios, mis pensamientos son diferentes. Aunque yo no entiendo, si es la voluntad de Dios hay que hacerlo. Es el camino para tener prosperidad. Es la manera de reconocer a Dios. Pero uno dice, no entiendo eso. No debe ser así. Hay que saber la voluntad de Dios primero. Aunque uno no entiende si es la voluntad de Dios, hay que hacerlo. Esto es la vida de reconocer a Dios, la vida de prosperidad. José tenía prosperidad. Él reconoció a Dios. Por eso él caminó con Dios. Tenía prosperidad ante Dios. En nuestra vida cristiana. Yo espero que todos ustedes tengan prosperidad. José vivió como esclavo, como prisionero. Pero su vida, Dios la llamó prosperidad. Porque Dios estaba con él. Por eso su vida era próspera. También yo quiero tener una vida próspera. Entonces, ¿cómo era posible para José todo eso? Porque él vivió una vida de servitud. Una vida que sirve, trae gozo y prosperidad. Además, José pasó por las tentaciones. Pero el clave más importante por pasar por estas tentaciones, pruebas, es visión, tener un sueño. Es el sueño, es la visión de salvar las almas. La visión de agradecer a Dios, agradarle al Señor. Que me enjugará de mis lágrimas cuando viene el Señor. Entonces José también no hizo lo que quería hacer. Él reconoció la voluntad de Dios y abandonó sus propios pensamientos. Hay que imitar a José, la vida de José, y llevar una vida próspera.
Vamos a terminar con la oración. Dios viviente, te damos gracias en nuestra vida. Oramos y pedimos por esta prosperidad tuya en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, y guíanos en nuestra vida, Señor. Entre nosotros. Ayuda para que nadie haga según sus propios pensamientos. Cambia nuestra vida y cámbianos. Y además, por medio de ese retiro de verano, ayuda para que muchas almas puedan recibir la salvación. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén.